Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con uno de los preceptos más famosos y, quizás por eso mismo, más simplificados. El cuarto mandamiento. Casi todos lo recitamos de memoria. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y parece que ahí se acaba la historia, ¿no? Un asunto puramente familiar. Es la idea general, sí, como una norma de buena conducta para tener la fiesta en paz en casa. Exacto. Pero resulta que las fuentes que tenemos hoy, extraídas del Catecismo de la Iglesia Católica, nos van a llevar por un camino, bastante inesperado. Vamos a descubrir que este mandamiento es en realidad la piedra angular de toda la estructura social. Es una idea muy potente. Sí, que la forma en que tratamos a nuestros padres contiene el secreto para una sociedad justa, e incluso para saber cuándo oponerse a un gobierno. ¿Cómo es posible que algo tan simple tenga implicaciones tan enormes? Clave está en su ubicación. Piénsalo, el cuarto mandamiento es el primero de la llamada segunda tabla, la que se ocupa de nuestras relaciones con los demás. Funciona, digamos, como un puente perfecto entre los deberes hacia Dios y los deberes hacia el prójimo. Un puente, sí. El catecismo lo describe como el orden de la caridad. Después de Dios, a quienes más debemos honor es a nuestros padres. Nos dieron la vida y, para muchos, la primera idea de lo que es Dios. A partir de ahí, de ese primer escalón, el respeto se expande hacia afuera, como una onda en el agua. Me gusta esa imagen de la onda expansiva. Empecemos entonces por el centro de todo, la familia. El mandamiento no solo da una orden, también hace una promesa, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Ahora, la palabra clave aquí es honrar. Significa simplemente obedecer sin chistar. Porque, en el siglo XXI, esa idea de obediencia ciega rechina un poco. Totalmente. Y es una excelente pregunta, porque honrar es un concepto mucho más rico, mucho más profundo que solo obedecer. El texto habla de piedad filial. Y esta piedad se compone, sí, de obediencia, sobre todo cuando los hijos son pequeños y dependen de sus padres para su propio bien. Pero se fundamenta en algo mucho más profundo. La gratitud. Gratitud por la vida. Exacto. Un reconocimiento de la vida recibida. Y esa gratitud se manifiesta también en el afecto y el respeto. Ok. O sea que hay una evolución. La obediencia de un niño de 8 años no es la misma que la de un adulto de 40. Para nada. La obediencia como tal cesa. Cuando el hijo se emancipa, forma su propia vida. Pero el respeto, ese no tiene fecha de vencimiento, es para siempre. Y ojo, no es un respeto abstracto de tarjeta de felicitación una vez al año. Se traduce en acciones muy concretas para un hijo. A ver, ¿cómo cuáles? Pues el texto es muy claro. Solicitar sus consejos, escuchar y aceptar sus amonestaciones cuando son justificadas, que a veces cuesta, ¿no? Y fundamentalmente prestarles ayuda material y moral en los años de vejez, en la enfermedad o en los momentos de soledad. Es un deber que nace de la gratitud. Es devolver, de alguna manera, el don inmenso que se recibió. Entiendo. Pero seamos realistas. No todas las familias son perfectas. Hay relaciones rotas, padres que han cometido errores graves. ¿Cómo se aplica este mandamiento en esas situaciones tan complejas y dolorosas, que son la mayoría? Es una pregunta crucial. Y el mandamiento no ignora la imperfección humana. Para nada. El perdón es central en la vida cristiana. Perdonar las ofensas, las heridas, es parte de este honor. O sea, no significa pretender que no pasó nada. ¡Claro que no! Significa no dejar que esa herida defina la relación para siempre. Honrar, en un caso difícil, puede significar poner límites sanos, pero sin guardar rencor. O rezar por ellos, aunque la convivencia sea imposible. El mandamiento busca la reconciliación, no la sumisión a una relación tóxica. Esa aclaración es muy importante. Hay otro concepto en el texto que siempre me ha sonado un poco intimidante. La familia como iglesia doméstica. Suena a que uno tiene que montar un altar en la sala y dar sermones en la cena. ¿Qué significa realmente en el día a día? Sí, el término es solemne, pero la idea es mucho más terrenal y hermosa. Significa que el hogar es el primer lugar donde uno aprende a ser humano, donde se experimenta amor, el perdón, la comunidad. Es la primera escuela de fe. No se trata de convertir la casa en una mini parroquia, para nada, sino de que los valores del Evangelio se vivan de forma natural.
O sea que si en casa no aprendemos a debatir una idea sin gritarnos o a respetar al que piensa distinto, es muy difícil que después lo hagamos en la sociedad. La familia vendría a ser como el laboratorio. Esa es la metáfora perfecta. Es el laboratorio. El texto habla de la catequesis familiar, que simplemente es la transmisión de la fe a través del testimonio de los padres. Un niño aprende más de ver a sus padres perdonarse tras una discusión que de memorizar 100 oraciones. Esa vida de ternura, de respeto, de servicio. Esa es la verdadera iglesia doméstica. Y me imagino que si es un laboratorio, los deberes no son solo de los hijos hacia los padres. Esto es una calle de doble sentido. Absolutamente. El texto es muy enfático en los deberes de los padres. Y la primera idea es, diría yo, revolucionaria. Los padres no son dueños de sus hijos. Deben verlos como hijos de Dios y respetarlos como personas. Su rol principal es la educación, pero no solo académica. Es crear un hogar donde se respire ese respeto y ese perdón. Y aquí se menciona un equilibrio que me parece dificilísimo de lograr en la práctica. Guiar, pero sin imponer. Es el gran desafío de la paternidad. Imagina un padre diciéndole a su hijo, «Tienes que ser abogado como yo». Según esto, el padre puede y debe aconsejar, mostrar caminos, pero no puede coartar la libertad del hijo en la elección de su profesión o de su cónyuge. Su rol es abrir puertas, no cerrarlas. E incluso se plantea la tensión más alta que puede existir. ¿Cuál sería esa? La que surge cuando un hijo o hija siente una vocación religiosa. La primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, y esa llamada, según el texto, puede estar por encima de los lazos familiares. Los padres deben acoger esa posibilidad con respeto y alegría, aunque sea un camino de vida completamente distinto al que habían soñado para sus hijos. Ok, hasta aquí hemos explorado el núcleo, el laboratorio familiar, pero hablabas de una onda expansiva. ¿Cómo salta este mandamiento de las paredes de la casa al resto del mundo? Pues el salto es muy lógico si aceptamos esa idea de la familia como la célula original de la vida social. Lo que se aprende en ese microcosmos, respeto a la autoridad, responsabilidad, el uso de la libertad, se convierte en el modelo para todas las demás relaciones. El honor debido a los padres se extiende a los maestros, a los jefes, a la patria y a quienes la gobiernan. Espera, eso me parece un salto enorme. Una cosa es respetar a tu madre y otra muy distinta a un político o a un jefe con el que no estás de acuerdo. ¿No se corre el riesgo de justificar una sumisión ciega a cualquier tipo de autoridad? Es que no se trata de sumisión, sino de respeto a la función que esa autoridad desempeña. El texto lo enmarca en una visión muy bella. Nos invita a ver en nuestros conciudadanos a los hijos de nuestra patria y en los gobernantes a representantes de Dios. Esto no los hace infalibles, para nada, pero sí cambia la perspectiva. Transforma el individuo anónimo de la masa en un prójimo, alguien cercano. Entiendo el cambio de perspectiva. Y eso nos lleva a los deberes del ciudadano. El texto menciona cosas muy concretas: pagar impuestos, votar, defender al país, lo que todos conocemos. Sí, pero inmediatamente después de establecer esos deberes de colaboración, el texto introduce un contrapeso potentísimo, el derecho y a veces el deber de ejercer una justa crítica. Ah, Una crítica sobre lo que parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien común. La autoridad no es un cheque en blanco. ahí está el matiz clave. No es obedece y calla. Es colabora pero mantente vigilante y crítico. Eso cambia por completo la idea de ser un ciudadano pasivo. Totalmente. Y se fundamenta en una máxima que es el corazón de la libertad de conciencia cristiana. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto significa que un ciudadano tiene la obligación moral de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando son contrarias a los derechos fundamentales. En esos casos, desobedecer no es solo un derecho, es un deber. Un momento. ¿Me estás diciendo que el catecismo, un texto que asociamos con el orden y la tradición, defiende activamente la desobediencia civil en ciertas circunstancias? Defiende la objeción de conciencia y la resistencia pasiva, sí,
pero va incluso más allá, llevando el principio a su conclusión más extrema y, francamente, más sorprendente. Establece un marco para la resistencia armada contra la opresión política. Eso sí que no me lo esperaba. Un manual para la revolución legítima dentro del catecismo. A ver, tengo que pedirte que me expliques cuáles son esas condiciones, porque suena increíble. Son 5 condiciones, y son extremadamente estrictas precisamente para evitar que se justifique la violencia a la ligera. La primera, que existan violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. No un descontento pasajero. Ok, tiene que ser algo sistemático y terrible. Exacto. La segunda, que se hayan agotado todos los demás recursos pacíficos. Hay que haber intentado el diálogo, la protesta, la vía legal, todo. La violencia es el último recurso. Lógico. La tercera. Que la resistencia armada no provoque desórdenes peores que el mal que se intente eliminar. Este es un cálculo de prudencia muy exigente. No se puede quemar el país para salvarlo. Eso parece casi imposible de medir en medio de una crisis. ¿Qué más? Que haya una esperanza fundada de éxito. No es un llamado al martirio inútil. Y la quinta y última. Que sea imposible prever razonablemente soluciones mejores. Es un marco increíblemente meditado. No es una incitación a la rebelión, sino el reconocimiento, en circunstancias extremas, de que la defensa de la dignidad humana a veces lo puede exigir. Estoy procesando esto. Es fascinante. Entonces, si los ciudadanos tienen estos deberes y estos derechos tan extremos, la balanza tiene que inclinarse. ¿Qué se exige a quienes ejercen la autoridad? La palabra que lo resume todo es servicio. Toda autoridad, sea política, económica, la que sea, debe ser ejercida como un servicio. Su legitimidad moral no viene del poder en sí mismo, sino de su finalidad, el bien común. Y supongo que ese bien común no es algo que el gobernante de turno pueda definir a su antojo. Para nada. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana, que son anteriores al Estado. Ninguna autoridad puede ordenar algo contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. De hecho, el texto afirma que una ley que viola estos principios no es una verdadera ley y no obliga en conciencia. El texto lanza una advertencia muy seria sobre las sociedades que ignoran la dimensión trascendente del ser humano. Dice que, tarde o temprano, se vuelven totalitarias. Esa es la conexión final, y es crucial para entender todo el argumento. La Iglesia, que aclara que no se confunde con el Estado, se ve a sí misma como signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que cuando un sistema político niega que el ser humano tiene un origen y un destino que van más allá de lo puramente material, ese sistema tiende a convertirse en un fin en sí mismo. Y se convierte en la fuente última de lo que está bien y lo que está mal, sin ninguna referencia superior. Exactamente. Y la historia nos ha demostrado que cuando eso pasa, el Estado termina ejerciendo un poder totalitario sobre el individuo. Por esa razón, la Iglesia se reserva el derecho de emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político. Pero no como una intromisión para ganar poder, sino cuando los derechos fundamentales o la salvación de las almas están en juego. Es una defensa de la dignidad humana desde su perspectiva de fe. ¡Qué recorrido! Es increíble cómo algo que empieza con un mandato tan íntimo como honra a tu padre y a tu madre, se despliega en esta red tan compleja de deberes y derechos. Pasamos del respeto en la mesa familiar a la obligación de pagar impuestos, del consejo de un padre a la justa crítica a un gobierno, y de la obediencia de un niño a la posibilidad extrema de una resistencia justa. Al final, la conclusión parece ser que la salud de una sociedad, de un país entero, depende directamente de la salud de sus familias. En esencia, sí. El cuarto mandamiento establece una especie de gramática moral para todas las relaciones humanas, y nos deja un recordatorio fundamental. Ninguna autoridad terrena es absoluta. La única autoridad absoluta es la de Dios, y por lo tanto, todo poder en este mundo debe ser entendido como un servicio. El texto nos deja con una idea para reflexionar que me parece muy potente. Define al prójimo no como un individuo en una masa, sino como alguien cuyos orígenes son siempre próximos a nosotros. Y me pregunto, si aplicáramos esta idea de proximidad a todas las personas con las que interactuamos cada día, en el trabajo, en la calle, incluso en las discusiones en redes sociales,
Si viéramos a cada persona no como un avatar o un obstáculo, sino como alguien próximo, ¿cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos, de debatir y de construir una comunidad?